Seguimos acá en Portada y como ustedes seguramente saben, se ha inscrito finalmente, ya de manera oficial, el partido Todos con el Pueblo. Este es un partido vinculado al expresidente Pedro Castillo y a toda su familia, porque figuran como afiliados y dirigentes Lilia Paredes, su esposa, Jennifer Paredes, su cuñada, Irma y Gloria Castillo Terrones, sus hermanas, Cledín Jaime y Gianmarco Vázquez, sobrinos, en fin, es de alguna manera una organización, parece familiar. La gran pregunta es, sabemos que el partido como tal no puede participar en las elecciones generales del próximo año, en las elecciones para presidente y para el Congreso, porque tendría que haber estado inscrito antes. Para las regionales y las locales probablemente sí. La pregunta es si a pesar de no estar inscrito, podría Pedro Castillo, si su situación legal no cambia, postular como invitado en alguna lista congresal. De eso vamos a conversar con nuestro siguiente invitado, pero primero vamos a compartir con ustedes algo de un reportaje que apareció ayer en Cuarto Poder acerca de la inscripción de este partido Todos con el Pueblo. Los Castillo ingresaron inesperadamente a la política y ahora quieren quedarse. La vida palaciega parece haberlos conquistado. Hace apenas una semana acaban de inscribir el partido Todo con el Pueblo. Lilia Paredes, su esposa, Jennifer Paredes, su cuñada hija, la de Anguía, sus hermanas Irma, Gloria y María Castillo Terrones, sus sobrinos Jaime y Cledín Vázquez Castillo, no solo son familiares de Pedro Castillo, sino piezas claves dentro del engranaje partidario en el que comparten no solo ideologías, sino también procesos fiscales. Quien asegura estar bajo las órdenes de Pedro Castillo es Irma Castillo Terrones, la hermana del expresidente. Ella no figura como un personaje menor, aparece como secretaria nacional de la mujer al interior del partido. Otra hermana presente en las actividades partidarias es Gloria Castillo Terrones, la misma que fue sindicada por un ex alto funcionario del periodo de Castillo, Salatiel Marrufo, de haber recibido dinero ilícito mientras su hermano era presidente de la República. El sobrino Cledín Vázquez ocupa la Secretaría Nacional de Relaciones Internacionales del partido Todo con el Pueblo. Según Salatiel Marrufo, a él le entregó 1,5 millones de soles para que supuestamente los jueces de la sala favorezcan a los más cercanos sobrinos del exmandatario, Fray Vázquez Castillo y Gianmarco Castillo Gómez. Aquí Gianmarco, otro de los sobrinos presidenciales, que al igual que en la época presidencial, prefiere mantenerse en la sombra sin llamar la atención. Afronta una investigación fiscal por los presuntos delitos de colusión agravada y organización criminal por el caso Puente Tarata. Es la exfamilia presidencial en pleno, impulsando un partido político que no podrá participar como tal en las elecciones de 2026, pero que ya se prepara para la contienda. Su estrategia, unir fuerzas conjuntos por el Perú en los comicios venideros. Estrategia que incluye la presencia de exministros duramente cuestionados como Iber Maraví, señalado como el rostro de una fachada radical en Ayacucho, y Walter Ayala, investigado por los cuestionados ascensos en las Fuerzas Armadas. Jennifer Paredes, cuñada e hija del exmandatario, ya se lanzó al camino de la política. No hay investigación fiscal que la detenga. Ella enfrenta un proceso por presuntos delitos de lavado de activos y organización criminal por el caso Anguía. Nada de eso, sin embargo, importa en su anhelo por llegar al Parlamento. Lilia querría llegar al Congreso de la República. Una ex primera dama sobre la que existe sospechas de ser parte de una red criminal denominada corrupción en el poder. Este proyecto político se levanta con la familia y con fieles allegados al castillismo, como Anaí Durán, Iber Maraví, Nicolás Bustamante, Hernando Ceballos, Walter Ayala y Roberto Sánchez. Es el partido de la familia Castillo Terrones, buscando abrirse paso otra vez en la política peruana. Pese a todo, insisten en volver como si la historia de sobornos, prebendas y escándalos no hubiera ocurrido. Muy bien, esa es, digamos, la situación general a propósito de este partido que es Todo con el Pueblo, no Todos con el Pueblo. Si ustedes se han fijado, el símbolo es una cuchara
y de alguna manera trae reminiscencias del lápiz con el que postuló la vez pasada Pedro Castillo. Pero en fin, para hablar de la situación que enfrenta el partido y Pedro Castillo en particular, estamos con el experto en temas electorales y exministro de Justicia también, José Tello. ¿Qué tal, José? Un gusto, Mario. Buenas noches. Buenas noches. Vayamos directamente a la primera pregunta. ¿El partido está inscrito y puede participar en las elecciones regionales y locales del próximo año? Correcto, efectivamente. Al ser inscrito después del 12 de abril del año 2025, está expedito para participar en las elecciones regionales y municipales 2026, que se van a realizar en octubre del próximo año. Pero en este momento entonces ya está registrado como militante de un partido político, Pedro Castillo. Correcto. Y viendo las posibilidades electorales de las personas que se han nombrado, incluyendo el mismo Pedro Castillo, la posibilidad electoral es como invitados en un partido que tenga inscripción vigente y esté expedito para poder participar en estas elecciones generales 2026. ¿Cómo si son militantes de otro partido? Se puede siempre y cuando el partido no participe. El partido de origen no participe y extienda un permiso expreso o se puede... Tú lo acabas de decir, no participe en la elección y extienda un permiso al militante. Con eso considero de que siempre dentro de los parámetros del 20% de listas, sí, claro, por ejemplo, a senadores o diputados, es decir, un universo más o menos de 17 senadores y 31 diputados, se pueden cubrir con estas plazas que daría el partido bajo una figura de coalición. Entiéndase que es como una alianza, pero no cumple la formalidad de estar inscrito en la ROC. No es una alianza porque tendrían que estar los dos partidos inscritos para aliarse. Te deberían con inscripción vigente para estas elecciones y en el ROC. Esto no, esto es otra cosa, es una coalición que son, digamos, sumatorias que siempre se dan normalmente para la segunda vuelta, pero ya estamos advirtiendo que para la primera vuelta se están empezando a armar. ¿Quién tiene que extender el presunto permiso? El partido, pero a una autoridad, o sea, para que el permiso sea considerado oficial, ¿de qué puño tiene que proceder? De la autoridad que es competente dentro del partido de acuerdo al estatuto. Ajá. Expresamente, habría que analizar bien ahí el estatuto y decir quién es competente para él el permiso. Ajá. Y este partido recién se acaba de inscribir. Pero posible es. Claro, posible, perfectamente posible. Si es que la situación legal del expresidente Castillo no cambia, si es que no lo condenan. Claro, ahí ya sería otra cosa. Correcto. Si lo condenan en primera instancia... No podría postular. Ya, suficiente con la primera instancia. Y recuerda que una vez lo conversamos, justamente por aplicación del 34A de la Constitución, que impide que toda aquella persona con sentencia condenatoria en primera instancia no pueda postular. Así Pero es. no con investigaciones abiertas. No, investigaciones no, ni presiones preventivas. Todas estas personas relacionadas con Pedro Castillo que también tienen problemas con la ley, pero problemas que están en esa etapa todavía, es decir, el Ministerio Público está investigándolo fundamentalmente, todos ellos podrían eventualmente... Podrían postular, efectivamente, pero acá hay que tener en cuenta algo también que es muy importante. El partido Juntos por el Perú ha venido a lo largo del tiempo teniendo un juego bastante peligroso en cuanto a las personas con las cuales, digamos, ha venido trabajando políticamente. Sí. Por ejemplo, hagamos un poco de memoria, caminando con Antauro Humala hubieron frases antidemocráticas. Luego... todo esto de los fusilamientos, claro, que vamos a desconocer la Constitución. Ese discurso desquiciado, ¿correcto? Luego tenemos nosotros que acá, si hubiera algún tipo de proselitismo al golpe, evidentemente es una conducta antidemocrática, así que hay que tener bastante cuidado con lo que se dice, porque el hecho de tener un partido político no es patente de corso para que hagan literalmente lo que quieran. Y una declaración, por ejemplo, de Pedro Castillo a favor del golpe que consumó a medias, claramente, felizmente. Compromete, sí, felizmente, por supuesto. ¿Comprometería al partido por el que postularía en este caso? Y podría ocurrir lo que pasó con el partido Antauro, por supuesto. Se le podría declarar ilegal. ¿Al partido por tener en la lista una persona que dice cosas así? Por una expresión o por discursos no antidemocráticos. Pero se podría objetar la participación de ese postulante, pero eso contamina a todo el partido, es la pregunta. Lo que pasa es que ocurriría, y el antecedente más cercano, es el partido Antauro. Evidentemente, pues, hay el discurso Antauro Humala es antidemocrático, es antisistema. Y no se podía desvincular al partido de lo que vendría a ser, pues, la figura de Antauro Humala. Por eso es que justamente lo determinó en este caso el Poder Judicial. Esto termina, pues, una declaratoria de ilegalidad, la cual fue acatada por el jurado y este partido fue cancelada su inscripción.
De manera que tiene que tomarse con pinzas la situación del partido Juntos por el Perú. Partido que lidera Roberto Sánchez, exministro de Pedro Castillo. Y justamente una persona que sí hay que cuestionar en el sentido de que la evidencia genera justamente una incongruencia del señor. Él sale justamente del gobierno de Pedro Castillo con un Twitter diciendo que él no avalaba ya lo que había ocurrido de pretender y ahora quiere llevarlo de invitado. Y claro, y él agarra y dice que renuncia al gabinete por principios democráticos. Sin embargo, el día que le faltaron al respeto a la presidenta Boluarte, y acá hay que ser bastante claro, uno puede discrepar o no con la presidenta de la República, pero finalmente la presidenta de la República. No pueden salir con un cartel a decir libertad para Pedro Castillo. Es totalmente incoherente. Muy bien, eso en lo que concierne a este partido. La circunstancia de que esté lleno de familiares, digamos, no es extraña en la política peruana. Yo pienso por lo menos en otros dos partidos muy conocidos que... Perú Moderno. Perú Moderno, Alianza para el Progreso, con la familia Acuña, Fuerza Popular, en fin. Podemos citar varios, porque en verdad son partidos donde hay presencias familiares bastante notorias. Clanes familiares. Así es. Bien. El Poder Judicial ha anulado la resolución del Jurado Nacional de Elecciones y ha ordenado, a propósito de Duberlí Rodríguez y su partido, y ordena la inscripción de Unidad Popular. ¿Qué puede hacer o no el Jurado Nacional de Elecciones ante un fallo de esta naturaleza del Poder Judicial? Yo diría que pudo haber hecho el Jurado Nacional de Elecciones frente a un fallo de esta naturaleza cuando se dio hace unos días. Sí. Este fallo debió haber sido acatado por el Jurado Nacional de Elecciones, admitir la inscripción e inmediatamente apelar a segunda instancia para revertirlo, porque era lo correcto. Ahora estamos en una situación bastante complicada porque se está cuestionando, en este caso al Pleno Jurado Nacional de Elecciones de manera individualizada, se habla de colocarle multas por desacato, llevar el tema al Ministerio Público, y es más, están combinando al director del Registro de Organizaciones Políticas para que inscriba partido, so pena también de las multas que se le da al Ministerio Público y se le pide a su institución. Entonces, el asunto no debió haber escalado de esa manera. En realidad, no hay una visión, quizás, en lo que puede significar el cuidar al proceso electoral. Y Mario, en más de una ocasión hemos conversado al respecto de que el proceso electoral tiene que tener los menores contratiempos posibles para que se vea bien no solamente acá, sino fuera del país, porque una elección de esa manera es una elección saludable. Sin embargo, esta situación, lo vuelvo a señalar, se ha debido evitar, pero no se hizo. Pero ese tren ya perdió. En el caso ahorita... de lo que tendría que haber sido hecho y no se hizo, digamos. Se hizo. ¿Qué cosa es lo que va a pasar ahora? O lo que ahora tiene dos opciones. Desacata, se mantiene una posición muy ruda y esto lamentablemente sería como una suerte pues, de nuevo conflicto interinstitucional. Ya hemos venido uno de la Junta de Justicia con el Ministerio Público, ahora pasaríamos a este, lo cual no ayuda. Y por otro lado está el acatar. Y obviamente corre con la apelación, que es el camino ideal, porque ya el juez ¿Todavía puede apelar? Claro, es que lo que pasa es que están en ese proceso, ¿por qué? Porque el juez ya tiene un criterio, entonces llévalo a la sala, es puro sentido común. Mientras tanto, si acata, se inscribe el partido. Claro. ¿Y si se inscribe el partido, puede formar parte de la alianza que pretendía? No, porque ya ahí sí operó una preclusión en Ok, o sea, podría entrar y correr solo el partido Unidad Popular. Claro, el tema de las alianzas ya es un tema consumado. Es más, en breve, el día 1 de septiembre ya deben tener inscripción vigente, así que esperemos que logren hacerlo, en medio de las tachas también que les han colocado. Sí. No, bueno, pero a propósito de esto, no podría, porque en origen este partido o esta organización política estaba pensada como un integrante de la Alianza Venceremos, que tiene a Voces del Pueblo y a Nuevo Perú como sus otros integrantes. Claro. Eso ya no podría ocurrir bajo ninguna circunstancia. Como alianza no, pero nuevamente, al igual que el partido de Pedro Castillo Terrones, podrían ser parte de una coalición cuando esta alianza de izquierda se logre concretar. Se sumaría, digamos, extraoficialmente. Claro, lo pueden llevar de invitado. Claro, bueno, lo pueden llevar de invitado aunque no esté inscrito en su partido, en realidad. Otro asunto que ya comienza a despertar curiosidad es el de la necesaria renuncia de alcaldes, gobernadores, en funciones, ministros en funciones, para poder postular a algún cargo en las elecciones generales, es decir, o al Congreso o eventualmente a la presidencia.
¿La fecha última para que esa renuncia se produzca es el 13 de octubre? 13 de octubre, sí, efectivamente. Estamos hablando de un plazo constitucional. En el caso, por ejemplo, de los alcaldes y gobernadores, es algo que está ahí contemplado como la única causal de renuncia, que es para elegirse en otro cargo o postular en otro cargo de elección popular. Y en el caso de los ministros y demás funcionarios también, eso está regulado por la propia ley orgánica de elecciones y las leyes electorales. Ajá. Y pueden esperar efectivamente hasta las 11 de la noche del 13 de octubre para renunciar y listo. Normalmente es lo que se estila, porque si nosotros hacemos un poco de memoria, incluso estando con los plazos en contra con el tema de las alianzas, que lo hemos mencionado hace un ratito, esperaron hasta el 2 de agosto para llevar la inscripción de las alianzas. Todo el mundo decía se debería hacer a mediados de julio, pero no. O sea, hasta el último día, lamentablemente. Ahora, los ministros que renuncian y listo, no es que pueden decir queda congelado el cargo y podría renunciar. Entiendo que hay proyectos para que los alcaldes o gobernadores regionales que renuncien con ese propósito puedan retornar a su cargo, eso de acuerdo, si es que no son elegidos, quiero decir, eso de acuerdo a la legislación vigente no es posible. Eso es un proyecto que es antitécnico completamente, porque primero de que no se puede modificar una ley común y corriente porque esto ameritaría una reforma constitucional. Sí. Claro, hay que modificar el 191 y 194 de la Constitución Política del Estado. Así como está, es imposible. Así como está imposible, efectivamente. Muy bien, pues muchas gracias a nuestro invitado, el experto en temas electorales, exministro de Justicia también, José Tello. Muchas gracias, por acompañarnos aquí en Portada. Y volvemos con Jimmy Chinchay hasta el